Creed en sus profetas. Jueves 21 de abril 2022. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. El Señor habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo como el Señor le mandó, y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Luego Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón. Después lo vistió con la túnica. Puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. Después le puso encima el pectoral, y sobre el pectoral puso el urim y el tumim. Puso el turbante sobre la cabeza, y sobre aquel, en la parte delantera, puso la lámina de oro en forma de flor, la diadema sagrada como el Señor había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Roció con él el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente con su base, para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las vestiduras, los ciñó con los cinturones y les puso los turbantes, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Entonces tomó todo el sebo que estaba sobre las vísceras, el sebo del hígado y los 2 riñones con el sebo que los cubre, y Moisés los hizo arder sobre el altar. Pero el resto del novillo, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y roció la sangre por encima y alrededor del altar. Después cortó el carnero en pedazos e hizo arder la cabeza, los pedazos y el sebo. Lavó luego con agua las vísceras y las piernas, e hizo arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor, ofrenda quemada al Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que acercaran el otro carnero, el carnero de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Después tomó el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo del hígado, los 2 riñones con el sebo que los cubre y el muslo derecho. De la cesta de los panes sin levadura que estaban delante del Señor, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una galleta, y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo hizo mecer como ofrenda mecida delante del Señor. Después las tomó Moisés de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estos son los sacrificios de la investidura, para grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante del Señor. Esta parte del carnero de la investidura correspondía a Moisés, como el Señor había mandado a Moisés. Luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos:
cuezan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión, cómanla allí con el pan que está en la cesta de la investidura, como lo mandé diciendo, a Aarón y sus hijos la comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No saldrán de la entrada del tabernáculo de reunión durante 7 días, hasta que se cumpla el plazo de su investidura, porque durante 7 días se los investirá. Lo que se ha hecho hoy es lo que el Señor ha mandado que se haga para hacer expiación por ustedes. A la entrada del tabernáculo de reunión estarán día y noche durante 7 días y cumplirán la ordenanza del Señor para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había mandado por medio de Moisés. Servicio cristiano, capítulo 11. La obra misionera médica. Se me ha indicado que la obra misionera médica descubrirá en las mismas profundidades de la degradación a hombres que, aunque se han entregado a costumbres intemperantes y disolutas, responderán a la labor apropiada, pero es necesario reconocerlos y estimularlos. Se necesita un esfuerzo firme, paciente y ferviente para elevarlos. No pueden restaurarse a sí mismos. Pueden oír el llamamiento de Cristo, pero sus oídos están demasiado embotados para discernir su significado. Sus ojos están demasiado ciegos para ver lo bueno que está en reserva para ellos. Están muertos en delitos y pecados. Sin embargo, aún estos no están excluidos del banquete del Evangelio. Han de recibir la invitación: venid, aunque se sientan indignados. El Señor dice: fuérzalos a entrar. No escuchéis excusa alguna. Con amor y bondad, asíos de ellos. Los que emprenden este ramo de actividad, circulación de impresos, deberían también prepararse para hacer trabajo médico misionero. Hay que acudir en auxilio de los enfermos y dolientes. Muchos de los que habrán sido aliviados en esta forma entenderán y aceptarán las palabras de vida. ¿Quién se está preparando para encargarse de una manera inteligente de la obra médica misionera? Cada obrero debe ser inteligente y capaz, y entonces podrá presentar de una manera amplia y elevada la verdad tal cual es en Jesús. Siga adelante la obra del Señor y progrese la obra médico-misionera y la obra de educación. Estoy cierta de que lo que más necesitamos son obreros celosos, abnegados, inteligentes y capaces. Lleven ellos los principios vivientes de la Reforma Pro Salud a las comunidades que en extenso grado son ignorantes de estos principios.